La llave se resbaló de mis dedos temblorosos y rodó por el charco sucio de la acera, como si el destino mismo se burlara de mí en esa noche de tormenta en Tarragona. «Maldita sea», grité al vacío mientras el viento del Mediterráneo azotaba mi rostro empapado, y el trueno retumbaba como un reproche de mi propia conciencia. Entonces la puerta de al lado se abrió con un chirrido, y allí estaba ella, Paula, mi vecina invisible hasta ese instante, con los ojos abiertos de par en par y una toalla en la mano, como si el universo hubiera conspirado para que su silueta se grabara en mi alma antes de que pudiera huir. Entré en su casa como un gato mojado, goteando sobre el suelo de baldosas antiguas que olían a sal y a romero seco, el aroma típico de las casas catalanas que se aferran al pasado como las murallas romanas de la ciudad. Paula me miró un segundo demasiado largo, su cabello negro corto pegado a la frente y murmuró: «Pasa, María, no te quedes ahí. Parece que el mundo te ha escupido». Su voz era ronca con ese acento tarraconense que arrastra las erres como olas rompiendo en la playa de la Arrabasada, y en ese momento, con el corazón latiéndome en los oídos, supe que algo irrevocable acababa de empezar. Me envolvió en la toalla, sus dedos rozando accidentalmente mi brazo, y un escalofrío me recorrió que no tenía nada que ver con el frío. Nos sentamos en su sofá raído, frente a una chimenea improvisada con velas, y un radiador viejo que zumbaba como un secreto mal guardado. Tarragona dormía bajo la lluvia, pero en ese pequeño piso del barrio del Serrallo, el tiempo se detuvo. «Cuéntame», dijo Paula, sirviéndome un vaso de vino tinto de la Priorat, espeso y terroso como la tierra de esta costa. Yo, María, la chica de 28 años que había huido de su familia en Barcelona esa misma tarde, balbuceé algo sobre una discusión con mis padres, sobre su insistencia en que me casara con el hijo de un amigo, un tipo anodino llamado Javier que olía a colonia barata y a expectativas ajenas. Pero no le dije la verdad completa, que no era solo el matrimonio lo que me ahogaba, sino el peso de mi secreto, esa atracción por las mujeres que había enterrado bajo capas de sonrisas falsas y noches solitarias mirando el mar desde mi balcón. Paula escuchaba en silencio, sus ojos marrones, profundos como los acantilados de Altafulla, fijos en mí. Tenía 30 años, o eso deduje por las líneas sutiles alrededor de su boca cuando sonreía, y trabajaba como restauradora en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, aunque ahora estaba en Tarragona por un proyecto temporal en las ruinas del anfiteatro. «Yo también sé lo que es sentirse fuera de lugar», confesó al fin, revolviendo el vino en su vaso. «Mi familia en Valencia me desterró hace años por ser quien soy. Una lesbiana en una casa de machistas que preferían fingir que no existía». Sus palabras cayeron como gotas de lluvia en el silencio, y yo sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía esta desconocida, con su cicatriz en la ceja que parecía un rayo miniatura y su forma de gesticular como si pintara con las manos, desentrañar mi alma en una sola frase? Esa noche, mientras la tormenta amainaba, hablamos hasta el amanecer. De las procesiones de Semana Santa en Tarragona, donde los pasos pesados de las vírgenes talladas me recordaban mi propia carga, de las playas ocultas en el delta del Ebro, donde Paula juraba que el atardecer te hacía olvidar el dolor, de libros prohibidos que habíamos leído a escondidas, como las novelas de Carmen Laforet que hablaban de mujeres atrapadas en laberintos emocionales. Cuando me quedé dormida en su sofá, con la cabeza apoyada en un cojín que olía a ella a jazmín y a lienzo fresco, soñé con sus manos, no como las de una amiga, sino como las de alguien que podría salvarme de mí misma. Al día siguiente el sol catalán se coló por las persianas entreabiertas, tiñendo el piso de Paula de un dorado polvoriento. Me desperté con el aroma del café solo y el sonido de una sartén chisporroteando. «Buenos días, fugitiva», bromeó ella desde la cocina, con un delantal atado a la cintura que acentuaba sus curvas suaves, no provocativas, sino naturales, como las colinas de la Sierra de Montsant. Desayunamos pan con tomate y jamón serrano, el ritual español que une a extraños en confidentes, y antes de que pudiera inventar una excusa para irme, Paula propuso: «Ven conmigo al anfiteatro. Necesitas aire y yo necesito una modelo para mis bocetos». Caminamos por las calles empedradas del Part Alta, donde las casas de piedra rosa se apiñan como guardianes silenciosos. Tarragona, con su historia romana grabada en cada esquina, parecía susurrarnos promesas de eternidad. En el anfiteatro, bajo el cielo azul implacable, Paula sacó su cuaderno y me pidió que me sentara en una de las gradas desgastadas. «No poses, solo sé», dijo, y mientras su lápiz danzaba sobre el papel, capturando la curva de mi cuello y el desorden de mi cabello castaño, sentí por primera vez en años que alguien me veía de verdad. No como la hija obediente que mis padres querían,
ni como la profesional competente en mi trabajo de guía turística, sino como María, con sus grietas y sus anhelos. Pero el idilio duró poco. Esa tarde al volver encontré un mensaje de mi madre en el teléfono: «Vuelve a casa, hija. Javier te espera. No nos hagas esto». El pánico me invadió como una ola traicionera, y sin pensarlo borré el mensaje y lo bloqueé. Paula notó mi palidez. «¿Todo bien?», preguntó, tocando mi hombro con una ternura que me desarmó. «Sí, solo. Familia», mentí, y en ese momento, el primer hilo de la telaraña de secretos se tensó. Los días siguientes fueron un torbellino de complicidad. Paula me llevó a la Rambla Nova, donde compramos flores en el mercado y comimos paella en un chiringuito con vistas al mar, riéndonos de las gaviotas ladronas que nos robaban las gambas. Hablábamos de todo, de cómo el flamenco en el Palau de la Música de Barcelona me hacía llorar por su pasión contenida, de su sueño de restaurar un mural olvidado en las murallas de Tarragona. Una noche, bajo las estrellas en la playa de la Sabinosa, sus labios rozaron los míos en un beso accidental, o no tan accidental, salado por el mar y dulce por el vino. «Lo siento», murmuró ella, pero yo la besé de nuevo y en ese instante el mundo se redujo a nosotras dos almas perdidas encontrándose en la orilla. Sin embargo, los secretos tienen raíces profundas, como los olivos centenarios de la campiña tarraconense. Una semana después, mientras rebuscaba en mi bolso olvidado en su piso, Paula encontró una foto vieja, yo, de 18 años, abrazada a Javier en una fiesta familiar. No era nada romántico, solo un amigo de la infancia, pero el contexto lo empeoraba todo. «¿Quién es él?», preguntó esa noche con la voz quebrada, sosteniendo la foto como si fuera una sentencia. Intenté explicarme, pero las palabras se atascaron. «Es complicaciones familiares. No es lo que piensas». Sus ojos se nublaron y por primera vez vi la sombra de su pasado. «Yo confié en alguien una vez, María. Una mujer que me juró amor eterno y luego me dejó por un hombre, por lo normal. No puedo volver a pasar por eso». El malentendido se enquistó como una espina. Paula se alejó respondiendo mis mensajes con monosílabos, y yo, en mi piso vacío al lado, pasaba noches en vela escuchando su música flamenca a través de la pared delgada, cada guitarra rasgueada como un lamento por lo que podría haber sido. Intenté confrontarla, pero ella evadía: «Necesito tiempo». Y en ese tiempo mi propia familia irrumpió como una tormenta. Mi hermana menor, Ana, apareció un día sin avisar con el pretexto de arreglar las cosas. «Mamá está destrozada, María. Dice que estás en una crisis, que esa amiga tuya te está influenciando mal». Sus palabras me hirieron como cuchillos, revelando el abismo entre nosotras. Ellas veían mi felicidad como una aberración, un escándalo que mancharía el apellido familiar en los círculos conservadores de Barcelona. La tensión creció hasta el punto de ruptura. Una tarde, mientras caminaba por el Passeig de les Palmeres, vi a Paula con una mujer mayor, su mentora en el museo, supuse, riendo de una forma que me partió el corazón. Corrí a casa, convencida de que la había perdido antes de tenerla, y en un arrebato, llamé a Javier. «Ven a Tarragona», le dije, «necesito que finjamos». Era una locura, un intento desesperado de borrar el dolor fingiendo normalidad, pero en el fondo sabía que era una traición a mí misma, y a ella. La llegada de Javier fue como un vendaval que arrasó con los últimos vestigios de paz en mi vida. Él bajó del tren en la estación de Tarragona con su maleta impecable y esa sonrisa de comercial que siempre me había irritado, pero que ahora fingía como un salvavidas. «María. ¿Qué demonios pasa? Tu hermana me contó que estás desorientada», dijo abrazándome con fuerza en el andén, donde el olor a fritanga de los churros cercanos se mezclaba con su colonia. Lo llevé a mi piso contiguo al de Paula, y durante esa primera noche hablamos, o más bien, yo monologué sobre mi crisis. Le pedí que actuara como mi novio por unos días, solo para calmar a la familia, y él, con esa lealtad ciega de la infancia compartida, aceptó. «Lo que sea por ti, amiga. Pero prométeme que no estás huyendo de algo real». Al día siguiente el engaño se hizo público. Paseamos por la plaza de la Font, tomados de la mano bajo los plátanos centenarios, y yo sentía náuseas con cada flash de mi teléfono, fotos que Ana enviaba a mis padres como prueba de redención. Pero el verdadero golpe vino cuando Paula nos vio. Estaba en la terraza de un café cercano con su cuaderno de bocetos abierto, y cuando nuestros ojos se cruzaron, su rostro se descompuso como una ola rompiendo contra las rocas del Cap de Salou.
Soltó el lápiz, que rodó por la mesa, y se levantó tan abruptamente que volcó su café. María, murmuró, pero yo, paralizada por el pánico, apreté la mano de Javier y seguí caminando, como si no la hubiera visto. Esa noche el silencio entre nuestros pisos era ensordecedor. Oía sus pasos arriba y abajo, el crujir de las tablas como un eco de mi culpa. Al amanecer no pude más. Crucé el pasillo compartido con el corazón en un puño y golpeé su puerta. Paula abrió ojeras profundas como las cuevas de Priorat, vestida con una camiseta holgada que dejaba ver la curva de su hombro. ¿Qué quieres, María? Celebrar tu compromiso, espetó, la voz temblando de rabia contenida. La arrastré adentro cerrando la puerta tras de mí, y las palabras brotaron como un torrente. Es una mentira. Javier es solo un amigo, un escudo contra mi familia. Te quiero a ti, Paula, desde esa primera noche bajo la lluvia. Pero tengo miedo de perderlo todo. Ella se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Miedo. Todos tenemos miedo. Yo huí de Valencia porque mi amante me traicionó, me dejó por un hombre respetable, y juré no volver a abrirme. Pero contigo. Dios, María, contigo sentí que podía intentarlo de nuevo. Lágrimas surcaron sus mejillas, y yo me arrodillé a su lado, tomando sus manos frías entre las mías. Hablamos durante horas desentrañando capas de dolor, su cicatriz en la ceja, de una pelea familiar cuando le gritaron marimacho mi secreto, guardado desde la adolescencia cuando besé a una compañera de instituto en las sombras del Park Güell y juré silencio eterno. Ese día nos besamos de verdad, no como un roce accidental, sino como un juramento, lento y profundo, con el sabor del mar y del vino en los labios. Pero la felicidad efímera es como el mistral en la costa tarraconense, refrescante al principio, destructivo después. Mi familia no se conformó con fotos falsas. Una semana más tarde mi madre y Ana llegaron sin avisar, instalándose en mi piso como una ocupación romana. Hemos reservado la iglesia de Santa Tecla para la boda, anunció mi madre, con su rosario entre los dedos y esa determinación de las matronas catalanas que ven el matrimonio como salvación. Intenté resistir, pero ellas barrieron mis objeciones. Estás confusa, hija. Esa Paula. La gente habla. Es una influencia tóxica. La palabra tóxica me golpeó como un latigazo, evocando las procesiones de la Merced donde las multitudes aplastan al individuo. Paula, al enterarse por un vecino chismoso, vino a mi piso esa misma tarde. La puerta se abrió al caos, mi madre la miró de arriba a abajo con desdén en los ojos, y Ana soltó, ¿tú eres la que la está volviendo loca? Paula palideció, pero levantó la barbilla, esa terquedad valenciana brillando en su mirada. No la estoy volviendo loca. La estoy queriendo, algo que ustedes parecen haber olvidado. Mi madre se santiguó murmurando sobre pecados y escándalos, y en ese momento, el aire se cargó de electricidad. Yo grité, basta. Mamá, Ana, salgan. Paula es parte de mí ahora. Pero ellas no se movieron y Paula, herida en lo más profundo, se dio la vuelta y huyó, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. Esa noche sola en mi cama, el peso de la traición no de Paula, sino de mi propia cobardía me aplastó. Había permitido que el veneno familiar se filtrara, que el malentendido creciera hasta envenenarlo todo. Al día siguiente busqué a Paula en el museo, entre las vitrinas de ánforas romanas que susurraban historias de amores prohibidos. La encontré en una sala apartada, restaurando un fresco descolorido de una diosa con alas rotas. Perdóname, supliqué arrodillándome en el polvo. Ella dejó el pincel, lágrimas en los ojos. No es solo esto, María. Es que descubrí algo peor. Tu familia me contactó anoche. Me ofrecieron dinero para que me vaya, para dejar en paz a su hija. El mundo se tambaleó. Mi propia sangre comprando mi libertad como si fuera un mercado de abastos. La revelación fue un puñetazo al estómago. ¿Cómo podían? ¿Cómo podía yo? Esa noche confronté a mi madre en el balcón del piso, con el mar rugiendo abajo como testigo. Sois unos hipócritas. Dinero por amor. ¿Eso es lo que valgo para vosotros? Ella lloró por primera vez en años confesando su propio secreto, un amor juvenil por una mujer, abortado por la presión social en los años 70, cuando Franco aún acechaba en las sombras de España. Lo hice por ti, hija.
Para que no sufrieras como yo. Sus palabras, en lugar de redimir, avivaron la furia, una traición generacional, un ciclo de silencio que yo estaba destinada a romper, o a perpetuar. Paula y yo nos reconciliamos en la playa al amanecer, donde las primeras luces teñían el agua de rosa. Nos abrazamos prometiendo enfrentar el mundo juntas, pero el destino, caprichoso como el viento de la tramontana, tenía otros planes. Días después, un accidente. Javier, en un arrebato de celos mal entendidos, había oído rumores, me siguió hasta el puerto y, en una discusión acalorada cerca de los barcos pesqueros, resbaló en el muelle húmedo. Cayó al agua, golpeándose la cabeza contra un pilote. No fue fatal, pero el hospital y las explicaciones posteriores desataron el infierno, la policía, las acusaciones veladas de mi familia de que Paula y yo éramos culpables por perturbar mi vida. El hospital de Tarragona olía a desinfectante y a salitre traída por el viento, un recordatorio cruel de que incluso en la costa, la vida puede volverse un naufragio. Javier yacía en la cama, con un vendaje en la sien y los ojos nublados por los analgésicos, murmurando disculpas entre dientes. Lo siento, María. Solo quería protegerte de lo que sea que te esté pasando. Sus palabras, bien intencionadas pero cargadas de prejuicio, me hicieron retroceder. Mi familia, reunida en la sala de espera como un tribunal inquisitorial, me acorraló, mi madre sollozando, Ana con los brazos cruzados, y hasta mi padre, que rara vez hablaba, soltando, esto es lo que pasa cuando desafías lo natural. Arregla esto, o nos arrastrarás a todos al abismo. Huí de allí con el alma hecha jirones, directo a los brazos de Paula. Ella me esperaba en su piso con una infusión de hierbas valencianas humeando en la mesa y los ojos rojos de haber llorado en silencio. No es tu culpa, me dijo atrayéndome contra su pecho, donde oí el latido de su corazón como un tambor flamenco. Pero en el fondo sabíamos que lo era en parte, el engaño con Javier, los secretos a medias, el choque de mundos que habíamos ignorado. Esa noche nos amamos en silencio, no con pasión carnal, sino con la intimidad de las almas que se reconocen en la oscuridad, compartiendo historias de infancia, yo, robando besos en los olivares de mi abuelo cerca de Reus, ella, escondiéndose en los huertos de naranjos de Valencia para escribir poemas sobre chicas con ojos de tormenta. Pero el clímax se avecinaba como una borrasca del Golfo de León. Al día siguiente un artículo en el periódico local, ese chismorreo tarraconense que se propaga como el fuego en los pinos secos, destapó el escándalo, hija de familia barcelonesa involucrada en accidente por relación controvertida. No mencionaba nombres, pero las fotos granuladas de nosotras en la playa, tomadas por un vecino entrometido, lo decían todo. Mi familia estalló, llamadas furiosas, amenazas de desheredar, y mi madre, en un arrebato, gritando por teléfono, elige, María. O ellas, o nosotras. Paula, al leerlo, se encerró en su taller, pintando furiosamente un mural abstracto de olas chocando contra murallas, simbolizando nuestra lucha. La decisión me desgarró como las garras de un águila. Pasé días vagando por las ruinas del acueducto de Les Ferreres, ese puente romano que ha sobrevivido milenios, preguntándome si nuestro amor podría hacer lo mismo. En una de esas caminatas encontré a Paula sentada en un arco, con las rodillas contra el pecho y el rostro surcado por lágrimas. No puedo competir con tu sangre, María, confesó. Mi propia familia me repudió y aunque te amo, no quiero ser la villana en tu historia. Sus palabras fueron un eco de mi peor miedo, que el amor lésbico en esta España conservadora, aún marcada por sombras franquistas, siempre terminara en exilio emocional. El punto de no retorno llegó en la fiesta de la Virgen de la Candelaria, cuando Tarragona se ilumina con hogueras y cánticos. Mi familia me arrastró a la procesión, vestida de blanco como una novia sacrificial, mientras Javier, ya recuperado, me ofrecía el brazo con mirada compasiva. Pero en medio del bullicio vi a Paula al fondo de la multitud, con un vestido negro sencillo que acentuaba su silueta esbelta, sosteniendo una vela que temblaba en la brisa. Nuestros ojos se encontraron a través del humo y las oraciones, y algo se rompió en mí. Solté el brazo de Javier, empujé a mi hermana que intentaba retenerme, y corrí hacia ella, gritando su nombre por encima del tañido de las campanas. Paula. No elijo a nadie más que a ti, exclamé jadeante cayendo de rodillas en el empedrado húmedo. La multitud murmuró, algunos con escándalo, otros con curiosidad pícara, ese espíritu catalán que ama el drama tanto como una buena saga. Mi madre, desde lejos, se desmayó en brazos de Ana, pero yo no miré atrás. Paula me levantó sus manos firmes en mi rostro y me besó allí mismo,
bajo las estrellas y las llamas, un beso que sabía a humo, a sal y a libertad. Entonces vámonos, susurró. A Valencia, a Barcelona, o al fin del mundo. Pero juntas. Sin embargo, la traición final no vino de fuera, sino de dentro. En el fragor de la huida, Paula confesó su propio secreto enterrado: había aceptado el dinero de mi familia, no por codicia, sino para pagar deudas de su madre enferma en Valencia. Pensé que era lo mejor, que te liberaría para tu vida normal. Pero no pude irme sin decírtelo. El mundo se detuvo. Reacción. ¿Perdón? La rabia me invadió primero, un torrente de como pudiste, mientras lágrimas calientes rodaban por mis mejillas. La empujé gritando en la calle desierta post-fiesta: era todo una mentira. ¿Tu amor, un cálculo? Ella sollozó explicando el peso de la culpa filial, el miedo a ser una carga, pero el daño estaba hecho. El malentendido, alimentado por secretos mutuos, nos había convertido en enemigas de nosotras mismas. Corrí de vuelta a mi piso, donde mi familia esperaba como lobos. Pero en lugar de consuelo encontré rechazo total: has elegido el pecado. No vuelvas. Desheredada, sola, con el eco de la procesión aún en los oídos, me derrumbé. Horas después, Paula llamó a la puerta, empapada por una lluvia repentina. No fue un cálculo, María. Fue pánico. Te amo más que a nada y si me das una oportunidad, lo arreglaré todo. Nos abrazamos en el umbral, dos mujeres rotas en una ciudad eterna, y en ese momento el perdón brotó como un manantial, no fácil, no inmediato, sino ganado con promesas susurradas al oído. Los meses siguientes fueron un renacer lento, como la primavera que tiñe de verde los viñedos de la Do Tarragona. Paula y yo nos mudamos a un piso diminuto en el Eixample de Barcelona, lejos de las sombras de mi familia y cerca del Palau de la Música, donde el flamenco nos recordaba que el dolor puede danzar hacia la alegría. Ella renunció al dinero, devolviéndolo con una carta temblorosa que mi madre nunca respondió, y yo encontré trabajo como escritora freelance, plasmando nuestras historias en un blog anónimo que creció como maleza rebelde. No fue fácil, las noches de dudas cuando el fantasma de Javier o el rechazo materno nos visitaba, las discusiones acaloradas sobre confianza rota, donde Paula admitía su impulsividad valenciana y yo mi herencia catalana de orgullo herido. Pero en las grietas, floreció lo profundo. Viajamos a Valencia en tren, no para confrontar, sino para sanar. Paula me presentó a su madre, una mujer frágil en una silla de ruedas, que nos tomó las manos y murmuró: el amor verdadero no pide permiso. Allí, en los huertos de naranjos donde Paula había soñado de niña, plantamos un árbol juntos, un naranjo que simbolizaba raíces compartidas. De vuelta en Barcelona, asistí a mi primera manifestación del orgullo, no como espectadora, sino como participante, con Paula a mi lado, banderas arcoíris ondeando como alas liberadas. Mi hermana Ana, en un gesto inesperado, me escribió: te echo de menos. Mamá está cambiando, despacio. No era reconciliación total, pero era un puente frágil como el puente romano que habíamos cruzado en Tarragona. El verdadero clímax emocional llegó un año después, en el anfiteatro de Tarragona, donde todo había empezado. Habíamos vuelto para el festival de verano, y Paula, ahora con un contrato permanente en el museo, me propuso algo loco: renovemos nuestros votos aquí, no con anillos, sino con promesas grabadas en el viento. Bajo la luna llena, con el mar susurrando abajo, nos paramos en las gradas donde ella me había dibujado por primera vez. Yo, con mi cabello castaño ahora cortado a la altura de los hombros por decisión propia, tomé su mano, la de la cicatriz que ya no ocultaba. Paula, en las tormentas y las calmas elijo tu mirada, tu risa, tu fuerza. No por rebeldía, sino por amor puro, ese que no entiende de secretos ni de miedos. Ella lloró riendo entre sollozos: María, tú eres mi mural restaurado, mis olas contra las murallas. Te elijo a ti con tus tormentas familiares y tus besos salados, porque juntas somos eternas como esta ciudad. Nos besamos entonces no con la urgencia del principio, sino con la profundidad de lo vivido, el dolor de los malentendidos, la rabia de las traiciones, la dulzura de los perdones ganados. La multitud lejana aplaudió pensando que era parte del espectáculo, pero para nosotras era el fin de una era y el comienzo de otra. Hoy, 2 años después, vivo en Barcelona con Paula, en un piso con balcón al Eixample donde cultivamos romero y leemos La Foret a la luz de velas. Mi familia ha empezado a curar, una cena tensa en Navidad, donde mi madre me abrazó por primera vez sin condiciones, susurrando: lo siento.
Javier se casó con otra y nos envía postales amigables desde Madrid. Y yo, María, ya no soy la chica que se quedó fuera de casa bajo la lluvia, soy la mujer que encontró su hogar en los brazos de otra, en esta España que despacio aprende a amar sin cadenas. Tarragona queda atrás como un sueño vívido, pero en las noches de insomnio, aún oigo el trueno de aquella primera tormenta y sonrío, porque fue el comienzo. El amor, en su forma más humana con conflictos, lágrimas y redenciones, nos salvó. Y en eso radica la verdadera humanidad, no en la perfección, sino en la valentía de elegirnos una y otra vez.